Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de salseo, intrigas y primicias explosivas directamente desde la vibrante y siempre sorprendente Estambul. Agárrense fuerte porque hoy vamos a desatar una tormenta de revelaciones que harán temblar los cimientos del jet set turco. Prepárense para un viaje a las profundidades del engaño y la ambición, porque vamos a destapar el secreto mejor guardado, el misterio más oscuro que ha rondado durante años en los círculos de la farándula, la ruptura secreta. La farsa cuidadosamente orquestada, el final silenciado de la relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. Antes de que empiecen a convulsionar de la emoción y a lanzar sus pantuflas contra la pantalla, déjenme asegurarles que lo que están a punto de presenciar es el resultado de una investigación exhaustiva, una recopilación de datos de fuentes fidedignas y confidenciales, y un análisis minucioso que nos permite presentarles el chisme en su estado más puro y salvaje. Así que sin más dilación, porque sabemos que la curiosidad los consume, vamos a desenmascarar la verdad detrás de esta separación que al parecer se mantuvo oculta bajo un velo de conveniencia y contratos millonarios. Pero antes de sumergirnos en este océano de secretos, les pido un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y se han topado con este oasis de chisme por pura casualidad, no duden en pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia de amantes del drama turco, regálenos un me gusta bien jugoso para demostrar su apoyo y motivarnos a seguir investigando y trayéndoles el contenido más explosivo de la farándula otomana. Ahora sí, que comience el festín del chisme. La historia de amor entre Atay y Serini fue, para muchos, la encarnación de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, carismáticos, inmensamente guapos y con una química tan palpable que incendió las pantallas de televisión. Su encuentro fortuito tuvo lugar en 2013, durante el rodaje de la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca del aclamado drama juvenil estadounidense de O.C., donde interpretaban a Yaman y Mira, respectivamente. Desde el primer instante la conexión entre ellos fue innegable, una fuerza magnética que los atrajo irremediablemente. La química era evidente tanto dentro como fuera del set, lo que desató la locura entre los fans, quienes fantaseaban con la posibilidad de que su romance de ficción trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible. Y como si sus sueños hubieran sido escuchados por un genio de la lámpara, poco tiempo después, Atay y Serini confirmaron su relación, desatando una ola de euforia y expectación. La noticia resonó en todos los rincones de la prensa rosa turca. Todas las revistas de espectáculos, programas de televisión y portales de noticias querían tener la primicia, la foto exclusiva, la declaración jugosa que revelara los entresijos de su romance. Y ellos, con la astucia propia de las celebridades, supieron manejar la situación con maestría, dosificando la información, manteniendo un perfil relativamente bajo y alimentando la curiosidad de sus seguidores. Se les veía juntos en eventos de alfombra roja, paseando de la mano por las pintorescas calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas. Eran la pareja del momento, el epítome del amor joven, exitoso y glamuroso. Su imagen adornaba las portadas de las revistas, y sus nombres encabezaban los titulares de los periódicos. Pero como suele suceder en el intrincado mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. Detrás de las sonrisas radiantes, los gestos cariñosos y las declaraciones edulcoradas, se escondían problemas profundos, tensiones latentes y diferencias irreconciliables que con el tiempo, fueron erosionando los cimientos de la relación. Los rumores de crisis comenzaron a circular en la prensa con mayor frecuencia, alimentados por la notable ausencia de fotos juntos en las redes sociales y por las declaraciones ambiguas y evasivas de sus allegados. Sin embargo, tanto Atay como Serini se encargaron de desmentir categóricamente cualquier indicio de ruptura, recurriendo al discurso prefabricado y a las frases hechas. Estamos muy felices, decían en cada entrevista. Nuestra relación es fuerte y sólida, aseguraban con una sonrisa forzada. Pero la verdad, mis queridos chismosos, es que la realidad era muy diferente. Según nuestras fuentes más confiables, la relación entre Atay y Serini ya estaba pendiendo de un hilo mucho antes de que se hiciera pública su separación definitiva. Los problemas comenzaron a intensificarse debido a una combinación de factores, cada uno de ellos con el potencial de desestabilizar cualquier relación. En primer lugar, la apretada agenda de ambos, una consecuencia inevitable de su meteórico ascenso en el mundo del espectáculo. Atay estaba completamente inmerso en su carrera como actor, protagonizando series de gran éxito como Yerde y The Protector para la gigante del streaming Netflix.
lo que lo obligaba a viajar constantemente a diferentes locaciones y a dedicar largas horas al rodaje, sacrificando su tiempo personal y su vida social. Serine, por su parte, también estaba inmersa en sus propios proyectos, tanto en la televisión como en el teatro, donde cosechó grandes éxitos de crítica y público con el musical Alice, una producción ambiciosa que requería una dedicación absoluta. La falta de tiempo para compartir juntos, para nutrir la relación, para disfrutar de momentos de intimidad y conexión emocional, fue uno de los principales detonantes de la crisis. Las largas distancias que los separaban, los horarios laborales incompatibles y el estrés acumulado hicieron mella en la pareja, generando resentimiento y frustración. Pero este no fue el único problema que enfrentaron. También, según nuestras fuentes, existían diferencias fundamentales de personalidad y de prioridades entre Atay y Serine, que se hicieron más evidentes con el tiempo. Él, un hombre más reservado, introspectivo e introvertido, prefería mantener un perfil bajo, alejado de los focos mediáticos y de la atención pública. Ella, una mujer extrovertida, ambiciosa y sociable, disfrutaba de la vida social, de los eventos glamurosos y de la exposición mediática. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias y enriquecedoras, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo insuperable para la convivencia. Además, se rumorea que existían ciertos celos profesionales entre ambos, una competencia silenciosa que envenenaba la atmósfera. Si bien los dos eran exitosos y talentosos, Atay parecía estar cosechando mayores éxitos a nivel internacional, gracias a sus proyectos para Netflix, lo que al parecer generaba cierta incomodidad y envidia en Serine, quien sentía que su carrera no despegaba con la misma velocidad. Pero aquí viene el plato fuerte, la joya de la corona, el ingrediente secreto que mantuvo esta ruptura en secreto durante tanto tiempo. Ambos, Atay y Serine, tenían contratos publicitarios extremadamente lucrativos que dependían directamente de su imagen como pareja. Varias marcas de renombre internacional, desde firmas de moda hasta compañías de cosméticos, los habían contratado para promocionar sus productos, aprovechando la popularidad, el atractivo y la credibilidad de su relación. Revelar públicamente su separación habría significado perder estos contratos millonarios, lo que habría supuesto un duro golpe para sus finanzas y para su estatus como celebridades influyentes. Así que, por puro interés económico, decidieron mantener las apariencias, fingiendo una felicidad que ya no existía, interpretando un papel ante las cámaras y ante el público. Durante meses, Atay y Serine vivieron una farsa cuidadosamente orquestada, posando juntos para las fotos, asistiendo a eventos como pareja, dando entrevistas en las que se dedicaban elogios mutuos y describían su relación como un cuento de hadas. Pero la verdad, como suele suceder, siempre termina saliendo a la luz, y tarde o temprano, su secreto iba a ser descubierto. Y así fue. En 2019, después de meses de intensos rumores y especulaciones, Atay y Serine anunciaron oficialmente su separación a través de un comunicado de prensa. La noticia, aunque esperada por muchos, causó un gran impacto en la prensa y en las redes sociales, generando una ola de reacciones y comentarios. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que la ruptura se había producido mucho antes, y que durante todo ese tiempo, habían estado fingiendo para proteger sus intereses económicos, sacrificando su felicidad personal en aras de la conveniencia y el dinero. Esta es la verdad oculta detrás de la separación de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, una historia de amor que terminó en un mar de mentiras, secretos y ambiciones desmedidas. Ahora bien, ¿qué ha sido de ellos después de la ruptura? Pues bien, Atay ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actor, consolidándose como una de las estrellas más importantes y cotizadas de Turquía. Ha protagonizado varias series para Netflix como The Protector y Terzi, demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para reinventarse. Además, se ha mantenido relativamente alejado de los escándalos y rumores amorosos, cultivando un perfil bajo y centrado en su trabajo. Serine, por su parte, también ha continuado trabajando en la televisión y en el teatro, aunque con menos resonancia internacional que Atay. Ha protagonizado la serie Samaran para Netflix, aunque no tuvo el mismo éxito que las producciones de su expareja. Y en cuanto a su vida amorosa, se le ha relacionado con varios hombres, aunque ninguno de estos romances ha sido confirmado oficialmente. En resumen, queridos cotillas, la historia de amor entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya fue una montaña rusa de emociones, desde el romance de cuento de hadas hasta la ruptura secreta, la farsa mediática y la búsqueda individual de la felicidad.
Una historia que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y que detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos pueden esconderse intereses económicos, problemas personales y una lucha constante por la fama y el éxito. Y con esto, llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan quedado tan sorprendidos como nosotros al descubrir la verdad detrás de la ruptura de Atai y Serrini. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional y por seguirnos en cada una de nuestras aventuras chismosas. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban que la ruptura de Atai y Serrini se había mantenido en secreto por tanto tiempo? ¿Creen que hicieron bien en fingir para proteger sus intereses económicos? Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que vendrán aún más salseos, dramas y exclusivas desde el corazón de Turquía. Hasta la próxima, cotillas. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismorrear.